Hasta ahora los nombres son locales, pero se investigan posibles vínculos con el extranjero, aseguraron las autoridades. Al menos 207 personas, incluyendo docenas de extranjeros, murieron y cerca de 500 resultaron heridas este domingo en 8 atentados explosivos contra 3 iglesias que celebraban la misa de Pascua, así como 4 hoteles de lujo en Sri Lanka. De momento los ataques no fueron reivindicados, señaló el portavoz de la policía, Ruwan Gunasekera, en una rueda de prensa. El gobierno ordenó un toque de queda de duración indeterminada que entró en vigor este domingo y el bloqueo temporal de las redes sociales para evitar la difusión de informaciones falsas. 6 deflagraciones se produjeron de mañana y otras 2 por la tarde. Al menos en 2 ataques hay relatos de testigos que hablan de un kamikaze como autor. Se trata del episodio más violento ocurrido en el país desde el fin de la guerra civil, hace una década. Sangre por todos lados, fue un torrente de sangre, dijo N.A. Sumanapala, un comerciante al lado de la iglesia de San Antonio en la capital de Colombo, atacada por la mañana. Corrí adentro para ayudar. Me encontré al sacerdote que salía, cubierto de sangre. En un video filmado en una de las iglesias atacadas se veían numerosos cuerpos descuartizados por el suelo, lleno de escombros y de sangre. Y es que la explosión fue tan fuerte que provocó el desprendimiento de parte del techo. Las primeras explosiones ocurrieron en la iglesia de San Antonio, en la capital, y en la iglesia San Sebastián de Negombo, en el Hotel Shangri-La de Colombo. Un fotógrafo de la AFP constató importantes daños en un restaurante del segundo piso, con las ventanas destruidas y los cables colgando del techo. También fue atacado el Cinnamon Grand Hotel, cercano a la residencia oficial del primer ministro. Un ciudadano de Sri Lanka que se había registrado en el hotel la noche anterior bajo el nombre de Mohamed Assam Mohamed hizo estallar una bomba en la fila de gente que aguardaba el buffet de Pascua del restaurante. Eran las 8:30 de la mañana. Había muchas familias, contó a la AFP un empleado. El kamikaze, con un plato en la mano, se digirió al principio de la cola y se hizo estallar, agregó. Un gerente que recibía a los clientes forma parte de los que murieron instantáneamente. Era el caos total. El ministro de Reformas Económicas, Harsha de Silva, dio cuenta en Twitter de escenas horribles en la iglesia de San Antonio y en 2 de los hoteles atacados que visitó. Vi fragmentos de cuerpos desperdigados por todas partes, tuiteó, añadiendo que había muchas víctimas, incluyendo extranjeros. El primer ministro calificó los ataques de cobardes e hizo un llamado por la unidad del país. El arzobispo de Colombo, Malcolm Ranjit, exhortó al gobierno de Sri Lanka a castigar sin piedad a los responsables, a través de una investigación sólida e imparcial. El Papa Francisco expresó dirigiéndose a los fieles reunidos en la Plaza San Pedro del Vaticano su tristeza, y se declaró cerca de todas las víctimas de una violencia tan cruel. Sri Lanka, 21 millones de habitantes, es un país mayoritariamente budista que cuenta con unos 1,2 millones de católicos. Junto al 70% de budistas, los hindúes representan un 12%, los musulmanes un 10% y los cristianos un 7%. El Mundo reaccionó. Al menos 35 extranjeros figuran entre los fallecidos, incluyendo un portugués, un holandés y varios estadounidenses. Ciudadanos japoneses y británicos resultaron heridos. Aunque todavía están surgiendo muchos detalles de los ataques, podemos confirmar que varios ciudadanos estadounidenses están entre los muertos, dijo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
Los cuerpos de 27 personas, presuntamente extranjeras según las autoridades, ingresaron en el Hospital Nacional de Colombo, según un responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rabinata Ariasiña, de Irán a Reino Unido. Las condolencias y los llamados a defender la libertad religiosa o a luchar contra el terrorismo se fueron multiplicando por todo el mundo. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país está dispuesto a ayudar, como había hecho antes la Unión Europea. En contexto, hace 7 horas Let's Blockades. Why?